La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Osiris, es un gusto poder saludarte, tenerte aquí en este espacio de contextos una vez más. Agradecemos muchísimo la atención que tienes para esta necesidad de información. Hemos hablado muchas veces contigo del tema de salud mental. Quisiéramos reiterarlo y entonces dimensionar la reforma de salud propuesta en el sentido de que los psiquiátricos se convirtieran en centros de salud general. Bienvenida, buenos días. Te saludamos Arturo González, Manuel Cerrato y una servidora Marcela Pámanes. Hola, buenos días. Pues muchas gracias por la entrevista y por el espacio. Y qué bueno que nos da oportunidad de poder hablar del tema. Finalmente, esta es una propuesta vanguardista que yo, como bien lo dices, Marcela, hemos hablado en los últimos 15 años muchas veces de que la lógica de la atención de la salud mental debe ser desde la comunidad. Y en ese sentido, los pacientes que tengan que acudir a tercer nivel de atención, que sería un hospital psiquiátrico, ellos solamente serán los casos mínimos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues fortaleciendo lo que es el primer nivel, como todos sabemos en Citame, Torreón, cómo funcionaron y funcionan las cosas, que los hospitales generales tengan camas y personal capacitado para atender salud mental, y en ese sentido el hospital psiquiátrico pasará a ser el último recurso de la salud mental. Y en esa lógica, saber que la salud mental reducirá, digámoslo así, los prejuicios, porque no es más complicado un paciente psiquiátrico en atención que un paciente con hemodiálisis o un niño convulsionando. Solo que allí en medio se atraviesa el prejuicio contra el paciente con un trastorno o con una urgencia psiquiátrica. Entonces, bueno, decir que es una propuesta vanguardista, que evidentemente es muy importante avisar que una de las personas que impulsó esta ley es la doctora Miroslava Sánchez Galván, que fue diputada federal por Coahuila. Entonces, pues realmente es un gran brinco, ¿no?, para la salud mental. A ver, cuando hablas de propuesta vanguardista, ¿quiere decir que esta experiencia ya se ha tenido en otros lugares y es lo que se necesita? Perdón, una disculpa, ya sabes que estoy de tránsito hacia la Ciudad de México. Sí. Y tal vez el sonido es bastante malo. Sí, la propuesta es vanguardista en el sentido de que hay experiencias en otros países. Es una propuesta del OPS, donde se propone que el modelo asilar no exista. O sea, esto de llevar pacientes y depositarlos y olvidarse de ellos, la familia y la sociedad, ya no existe. El paciente, el usuario de los servicios de atención psiquiátrica, no solamente va a ser, digamos, que nuestra fantasía pudiera ser un paciente con un trastorno grave como esquizofrenia, sino las personas que transiten en algún momento por depresión, por ansiedad, por tristeza, por ataques de pánico. Eso, vanguardista en el sentido de que seguimos la normativa oficial mundial, ¿no?, de hacia dónde debe caminar la salud mental, y de que en otros países, toda América Latina recientemente está en esto. Decirte que en 1970 se cerraron los hospitales psiquiátricos en Europa, lo cual para nosotros no es la intención. O sea, finalmente cada estado tiene al menos un hospital psiquiátrico. Sabemos que habrá urgencias psiquiátricas y problemas que hay que llegar ahí, pero la idea es, por ejemplo, en el Estado de México, en el Hospital Psiquiátrico Adolfo M. Nieto, es un hospital con 600 camas sensables, actualmente se usan 200 camas. ¿Qué hace para hospitalizar pacientes psiquiátricos? Y pensar que esas otras camas tendrían que tener un funcionamiento. ¿Cuál podría ser? Bueno, desde programas de rehabilitación y reinserción social para los pacientes con trastornos psiquiátricos graves, hasta consulta externa o lo que fuera necesario para el área donde está ese hospital, ¿no? Y así hay ejemplos grandes en todo el país. Pero, a ver, Osiris, fíjate, esto se contrapone un poco y lo voy a plantear así. Con esta demanda, por ejemplo, que hemos tenido aquí específicamente en Torreón, en la comarca lagunera, y la necesidad ya definida, ya sustentada de la construcción de un psiquiátrico para la atención de la población, un psiquiátrico de internamiento inclusive, porque el de Parras es insuficiente. Ok, nunca ha sido necesario, es que esa es la lógica, Marcela. Yo pienso que por eso decimos que es un proceso de poco a poco.
Yo en los 15 años que llevo trabajando en Torreón, Coahuila, nosotros hemos contenido a la mayoría de los pacientes psiquiátricos que atendíamos y algunos nos apoyábamos en el Hospital General y el mínimo enviábamos a Parras, no, porque es un hospital de crónicos. Perdón, enviábamos los pacientes a Saltillo, que es un hospital de pacientes agudos, donde estarán entre 20 y 25, 30 días máximo. Entonces, el tema es fortalecer, digamos, el CISAME. El CISAME debería tener otro psiquiatra, un psiquiatra todos los días, mañana y tarde, psicólogos. Ahora, eso es fortalecer el primer nivel y que el Hospital General Torreón, en este caso, hablando de Secretaría de Salud, tendría que tener camas disponibles para atender pacientes psiquiátricos que requieren atención grave. Digamos que en Torreón, en esa lógica, nosotros hemos hecho un esfuerzo para que eso se lleve a cabo y ha funcionado, y no porque seamos muy listos o algo así, sino porque es lo que marca la línea en la política de salud mental mundialmente. Construir un hospital psiquiátrico es muy caro sostenerlo, y es bien difícil que la gente acepte que los hospitales no son asilos. Quieren llegar y dejar al paciente y abandonarlo. Eso es lo que no podemos hacer, y entonces por eso hay que trabajar en el primer nivel y que las familias sean conscientes de la atención. ¿Qué nos hace falta hoy en Torreón? Que el CISAME Torreón funcione correctamente, que los CAPA tengan atención psicológica. Todo eso es lo que necesitamos, y que en el Hospital General de Torreón, por ejemplo, se acepten sin prejuicios pacientes psiquiátricos en agudo, ¿no? Es un proceso, no va a ser fácil, pero un hospital psiquiátrico no es la solución a la salud mental, al contrario, porque estamos hablando de presupuesto. El presupuesto tendría que ir al primer y al segundo nivel de atención. Osiris, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato, con el gusto de conversar contigo como cada vez que hay oportunidad. Y sí, Gracias, un gusto. Justamente quería ir a eso del presupuesto. ¿Tú consideras que esta iniciativa, estas reformas a la ley de salud, pues nos harán voltear a ver con la importancia que merece todos los servicios de atención a la salud mental? Porque se hablaba mucho de que, bueno, después de la pandemia se habían incrementado hasta un 30% las solicitudes de servicios en atención a la salud mental. Sin embargo, a ello históricamente se le ha destinado apenas un 2% del presupuesto nacional en salud. Y bueno, tanto escuchamos y tanto se dijo que una de las principales lecciones que nos tendría que dejar la pandemia también era pues ponerle más atención a nuestra psicología, a nuestra salud mental, a nuestra estabilidad emocional. ¿Crees que estas reformas apuntan justamente a ello, a que veamos con la importancia que merece algo que es tan fundamental? Sí, de acuerdo a las reformas a la ley, porque fíjate, planteamos dos cosas. Una es que no queríamos una ley de salud mental, queríamos una ley, la ley de salud, la ley general, tuviera como apartados grandes la salud mental. Y uno de los grandes cambios es eso, que la salud mental empieza a ser es prioritaria y debe ser prioritaria. Por eso se plantea que en todos los hospitales generales tiene que haber un psiquiatra que tenga atención para pacientes para hospitalizar, no para dar consulta, que en algunos hospitales ya existen, sino que esté ahí dispuesto y en condiciones de hospitalizar pacientes. Y en ese sentido, por eso te decía, sí, el 2% del PIB del presupuesto es para salud. De ese 2%, el 2% apenas es para salud mental, es poco. Pero del 2% del presupuesto, el 80% se lo llevan los hospitales psiquiátricos. O sea que nos quedamos sin nada en el primer nivel de atención. Y justo ahí es el cambio. Vamos a esperar más presupuesto, pero además invertirlo de una manera diferente. Ok, muy bien. Ya, hay un censo, Osiris, de cuántos mexicanos tienen necesidad de atención psiquiátrica y no la pueden recibir porque, por ejemplo, aquí mismo hay un déficit de psiquiatra acorde al crecimiento de la población. Ok, mira, perdón que estoy en medio. Yo sé, pero ojalá que nos puedas responder esto último ya para dejarte en tu trayecto. Un censo como tal de pacientes
no lo tengo en este momento, pero lo que sí te diría es que en efecto, con el cambio en la salud, en esta pandemia, la segunda pandemia que tenemos es sobre salud mental, ¿no? Y entonces necesitamos más recursos. Pero tengo una mala noticia. En el país tenemos muy pocos psiquiatras y no alcanzarán a cubrir la demanda. Entonces, por eso es que la salud mental, el cambio también es que no va a estar solamente apoyado, apuntalada por los psiquiatras, sino por eso somos un equipo de salud mental y estamos pensando en los psicólogos, en las enfermeras, en los médicos, en todo el equipo. Porque aunque tuviéramos todo el dinero para contratar a todos los psiquiatras que hoy están en el país, hemos hecho cuentas y entonces ningún psiquiatra se tendría que morir de aquí a 50 años, ni jubilarse, ni demenciarse, ni nada, para que en 50 años, de acuerdo al ritmo de psiquiatras que se preparan anualmente en el país, pudiéramos tener el número suficiente de psiquiatras para todo el país. Entonces, por eso es que es imposible que pensemos que la salud mental va a estar apuntalada solamente con los psiquiatras. Ya, bueno, pues... Entonces, sí tenemos un problema, está ahí, la ley ha promovido que la salud mental esté en la primera línea de la atención. Eso es una verdadera ganancia. Muy bien, Osiris, pues muchísimas gracias por contestarnos esta llamada y por aportarnos tu punto de vista. Creo que es una situación que tendríamos que platicarla más extensamente. Ojalá que en otra oportunidad tengamos esta suerte de poder Con gusto conversar. nos organizamos y me encantaría, si quieren, estar ahí y platicar de este tema ampliamente. Muy bien, gracias. Gracias, Osiris. Gracias, Osiris. Gracias a ustedes por la paciencia. Hasta luego. La doctora Osiris Pasarán, psiquiatra con especialidad en psicoterapia analítica individual y de grupo, directora del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino. Bueno.